Continuamos acá en Economía 4D. Vamos a hablar de los trabajadores, vamos a hablar de paritarias, de lo que están padeciendo los asalariados y nos referimos que Hugo Yasky nos tiene que dar su punto de vista. A ver, primero, persecución persiste. Vemos el caso el caso de Moyano principalmente, donde cuando logran un acuerdo paritario parece, o casualidad, aparecen más causas. ¿Cómo lo ves vos, este tema de persecución a los dirigentes gremiales? Este es un gobierno que desde el primer día se plantó diciendo que el gran problema de la Argentina eran los derechos laborales, el costo laboral, que había que terminar con los derechos y había que terminar con el salario. En eso era didáctico Macri, decía el salario es un costo, hay que reducirlo, más rentabilidad para los empresarios y lamentablemente le está saliendo bien. Está destruyendo el ingreso. Pero la flexibilización ya la hizo de hecho, ¿no es cierto? Eso le está saliendo no de bien. derecho. Él, como es un empresario, que su plata la tiene fuera del país, en la obra pública y en otros negocios, que no tienen que ver con el mercado interno, le interesa un bledo si la rueda de la economía se mueve o no se mueve, en términos de consumo. Como eso no le interesa, está haciendo un daño muy grande al país. Porque cuando acá decimos que están cayendo a un ritmo acelerado los puestos de trabajo en la industria, que dentro de lo que son los trabajos son los de mayor calidad, los que además aportan más al país, porque detrás de la industria está el valor agregado. Entonces, si destruye esos trabajos y genero desempleo y en una parte cubro con trabajo precario, que es el trabajo que se puede hacer en Colombia, en Perú, en Paraguay, en cualquier lugar donde el trabajador apenas es una mano de obra muy barata. Entonces, si ese es el esquema, por supuesto, eso explica la persecución, el odio, porque el odio que sienten hacia el trabajador lo trasladan después hacia la doctrina social de la Iglesia, porque también les huele mal el peronismo, les huele mal el derecho laboral y les huele mal el Papa, aunque esté lejos en el Vaticano, porque lo ven emparentado con eso. Eso explica el arremeter ciegamente y en bloque. Hay un acto en Luján y entonces van contra el Papa, contra la doctrina social, contra los dirigentes. Y a mí me asombró, el día que terminó el acto en Luján, con una advocación, con un pedido, que hacen todos, no solamente la Iglesia Católica, todas las iglesias. La ecuménica. La ecuménica, había seis ministros de distintas iglesias. Estaban los musulmanes, los judíos, los adventistas, evangelistas, anglicanos. Todos con una misma línea, pedir por paz, en términos de entender y de escuchar al otro, pedir por trabajo. Esa noche en La Rosada estaban viendo cómo hacían. ¿Tenemos esa foto congelada? ¿Tenemos esa foto congelada? Sí, a ver, la tenemos. Hicieron esa misma foto que estamos viendo ahí, ¿sí? En las redes sociales, porque sabemos, caso Bolsonaro, República Argentina, en las redes sociales, esta foto, cambiaron la foto y lo pusieron a Hugo Moyano ahí y circularizó en los grupos de referencia de Cambiemos, ¿no es cierto? ¿Qué decías, Hugo? Para no, en la Casa Rosada. En la Casa Rosada se reúnen a la noche para ver de qué manera podían apretar a los empresarios del sector del transporte para iniciarle más causas a Moyano. ¿Entendés? Tenés que tener mucho odio y mucha necedad, y hablo del señor presidente de la Nación, para hacer semejante burrada. Es decir, la misma noche que terminó el acto de Luján, con un pedido ecuménico de paz, de tolerancia, de escuchar al otro, este señor tenía tiempo solamente para imaginar de qué manera aprieto a los empresarios con el tema impositivo para que hagan causa contra Moyano. Ahora, y Hugo, ahora se aprueba y ya tiene media sanción un presupuesto. Bueno, vos como diputado votaste en contra de este presupuesto, así que sabemos cuál es tu postura, pero que implica más ajuste de acá para adelante. Entonces, ¿cómo ves que sigue esto el año que viene? Digo, docentes, sector público, van a recibir incrementos salariales mínimos al lado de una inflación que sigue disparada desde los sectores sindicales. ¿Ustedes cómo piensan seguir con este tipo de manifestaciones, paros? Mirá, nosotros primero digamos que vamos a actuar en reacción. Es decir,
el origen de lo que va a pasar es lo que se votó. Este es un presupuesto hecho por tecnócratas, que acá lo habrán traducido del inglés al castellano, y muchos más no hicieron, que hicieron que se aprobara y que va a significar turbulencias sociales, convulsiones, dramas familiares, escuelas que no van a funcionar, provincias que van a entrar en una caída libre, caída del empleo, porque se va a profundizar la recesión, se va a profundizar, por otra parte, el tema grave, gravísimo, de estas tasas de interés que no dejan sobrevivir a las pymes, y vamos a tener un país que tiene un horizonte de conflictividad en aumento. ¿Culpa de los sindicalistas? ¿Culpa de los maestros? ¿Culpa del trabajador? No. Culpa de quienes planifican el hambre de nuestro pueblo. Porque lo que ha hecho el Fondo Monetario, de manera casi te diría con mano de cirujano, es planificar el hambre hasta dónde puede resistir un gobierno con una política que hambrea a las mayorías, y hasta calcularon cuántos fondos sociales hacen falta para poder generar un piso de contención para que el hambre que van a generar en los sectores que tienen empleo pueda ser soportable. Y eso la verdad es que es perverso. Eso es gobernar con perversidad a 44 millones de argentinos. En este concepto de estigmatizar a los sindicatos, ¿por qué no lo aclaras a la gente? Porque nosotros obviamente nuestro carácter de periodista lo conocemos, pero hablalo vos como diputado y como dirigente gremial. Primer punto, porque se habló de la gran reforma de Brasil, que fue un aporte voluntario que hacían de un día de jornada los sindicatos, que acá en la República Argentina no es obligatorio sindicalizarse, porque parece que fuera obligatorio. Lo dijo un economista amigo tuyo, experto, ¿sí? Un economista amigo tuyo. O sea, ¿por qué no lo aclarás vos? Y el otro tema, las obras sociales sindicales, donde uno tiene la posibilidad de moverse a otra obra social sindical, y tampoco se aclara en los medios de comunicación, y si me puede tomar la cámara, que las empresas de medicina prepaga, para las enfermedades de alto costo y baja prevalencia, hacen acuerdo con aquellas obras sociales chicas para no pagar los mayores costos. Mira, la afiliación a los sindicatos en Argentina es absolutamente voluntaria. En México, por ejemplo, el sindicato de los maestros, la afiliación es compulsiva. Vos entrás a trabajar y junto con el material te dan la afiliación y la cartilla del sindicato. Acá no, acá te afiliás voluntariamente. Así en todas las actividades. No, principalmente porque se habla que hay que reformar todo el marco regulatorio de los sindicatos. No, claro, es voluntaria, primero. Es voluntario. Bien. Segundo, la afiliación representa un derecho, porque vos te afiliás al sindicato para cubrirte de un derecho. Tercero, cada vez que hubo políticas para impulsar lo que sería la desafiliación, el último caso fue la gobernadora Vidal. Abrió una línea en las redes para que los docentes salgan del sindicato. Desafíliese ya. Libertad ya. Disculpame, te hago esta pregunta muy fácil, ¿no? Si me desafilio, voy a negociar con vos, gobernadora, mi incremento salarial, directamente me vas a recibir. Claro. Entonces decía, bueno, tiene la oportunidad de desafiliarse, ponían cuánto significaba mantenerse afiliado, cuánto iban a ganar, qué sé yo, no hubo desafiliación. Entonces, en la Argentina el sindicalismo representa una conciencia colectiva. Y así como hay corporaciones empresarias que están representadas, estamos los sindicatos que no podemos hacer lobby como ellos, que no tenemos poder económico, que no podemos extorsionar a nadie, y que la única herramienta que tenemos es construir desde la conciencia. Tenés sindicatos muy fuertes, les molesta eso, tenés dirigentes sindicales buenos y dirigentes sindicales malos, como los tenés en todos los órdenes de la vida, porque no es que todos los empresarios son Heidi. Y cuando hubo que poner el cuerpo, y eso sí lo recalco y lo digo en la Cámara cada vez que puedo, cuando hubo que poner el cuerpo en este país para defender la democracia, hay una lista enorme de dirigentes sindicales que dieron la vida, y no conozco ninguna lista de empresarios, salvo algunas raras excepciones, son muy poquitos. Y en ese sentido yo creo que la Argentina tiene que estar orgullosa de tener un gran movimiento sindical,
un gran movimiento de derechos humanos que nos distingue y nos diferencia de Brasil, y una gran conciencia colectiva de que es mejor ser representado por uno que es como vos y no estar indefenso frente al que quiere por algo que estés indefenso. Déjame marcar, digo, sí, Eduardo, dale, y ya pasamos, vamos a hablar del tema jubilado. Sí, cómo no, Eduardo. Guarda con la sanción en el Senado, no todo está cerrado. ¿Del presupuesto? Ah, Sí. mira. Guarda. ¿Dejás una puerta abierta ahí? Mirá, yo veo, comparto con ustedes y analicémoslo juntos. Con Vidal no está bien la cosa entre Macri y Vidal. Bueno, muy bien, tocaste un tema. ¿Sí? Bueno, con Macri y Vidal no está bien. Y si la quieren arreglar, van a tener que volver a diputado. Porque de otra manera, a ver, Bueno, ¿cuál es la, expliquémosle a la gente ¿cuál de qué es la se trata idea? el tema. Que esto que se votó en diputado no se modifique nada y salga en el Senado, ¿no? ¿Por qué se enojó Vidal? Porque lo que se acordó en diputado va en detrimento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ha habido críticas muy fuertes de un ministro de Vidal al ministro Frigerio, que fue el que tuvo la lapicera con esto, ¿no? El ministro... Que arregló con varios diputados del Partido Justicialista con compensación. ¿Arreglaron en el sentido con compensación? arreglaron que ellos acusan que el ministro Frigerio usa la plata, así fue la acusación, que el ministro Frigerio usa la plata de los bonaerenses para dársela a otras provincias. Esa fue una acusación muy grave de un ministro de Vidal. El tema fue creciendo. Yo creo que viene desde aquel domingo trágico que repartían ministerios, donde Vidal reprobó a Marcos Peña, que casualmente es el que maneja la lapicera del presupuesto. Ese es un conflicto. El otro son los gobernadores que están diciendo nosotros no vamos a aprobar este presupuesto. Y ya los 2 senadores de Formosa, los 2 senadores de Tucumán, serían los de Entre Ríos también. Guarda, vamos a ver cómo termina esto, porque hay gente que ya dijo no lo vamos a votar. Habló Formosa y Tucumán, dijeron eso. Entonces, ¿cómo sigue? No lo sé. Pero guarda que no está tan cerrado. No está todo cerrado. Parece. Bueno, Bien. importante el dato que nos da Eduardo. Hablemos con Cristian, Sí, tema pasemos temas jubilado. Y ahora, jubilados. Eduardo, quiero hablar con vos, Bolsonaro, y otra cosita más que tengo ahí en mente. Dale. A ver, tema jubilados, mencionamos, ¿no? Porque está vinculado a las políticas de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Este tema del sistema jubilatorio. Primero, siempre te dicen que como es inviable, hay que modificarlo y la variable económica donde uno aprieta es por el lado de los jubilados. Sí. Sí, en realidad ahora lo que se van a dar negras somos nosotros, los futuros jubilados. Porque sabemos y muy claro que los jubilados la pasan mal, ya está. Ya sabemos que la pasan mal, que van a perder, van a perder. Pero los que vengamos, que vamos a ser nosotros, si es que en algún momento nos vamos a poder jubilar, va a ser tan chiquito el haber que prácticamente lo que nos daban como voluntarios seguir trabajando va a terminar siendo forzoso, porque no va a alcanzar la billetera para poder vivir a la vejez. Vamos a aspectos de la reforma. Por ejemplo, se toma para el cálculo de la jubilación el promedio de los últimos 10 años. Sí. Ahora pretenden, hay un paper que circula por ahí, pretenden que lo hagan en los últimos 25 años. O sea que si vos de cadete te formaste universitariamente, ascendiste económica y socialmente, te van a tomar el promedio de cadete con el promedio de jefe. Bueno, sí. Pero recordemos, hay que hacer una breve historia en esto. La década de los 90, cuando se sanciona la ley 24241, que era la ley vigente de jubilaciones y pensiones, modificó el sistema de cálculo del haber jubilatorio y lo puso en 10 años el promedio de las 120 de últimas remuneraciones. ¿Qué se entendía? Antes, el que empezaba en una fábrica, empezaba de aprendiz, terminaba de capataz o de gerente en esa misma fábrica. Sí, señor. Prendía y apagaba la luz en esa misma fábrica y se jubilaba, y se suponía que en el mercado de trabajo ese sueldo iba a ir en aumento, por eso se jubilaba con el promedio de los últimos 10 años. Década de los 90 eso se quiebra, porque el mercado de trabajo, la flexibilización y lo que provocó el desempleo masivo de Menem y Cavallo, provoca que no siempre las últimas 120 remuneraciones sean las mejores. Las mejores. Por ende, generalmente, a tu mejor situación te lo cortaron, empezá de cero y muchos sueldos empezaron a la baja. Bueno, ahora no solo lo quieren llevar a
en vez de 120, que es lo que hay hoy, sino a los últimos 25. Por ende te van a meter desde prácticamente el aprendiz al capataz o al gerente en el medio. Y ese medio es más chico. Eso es lo que te hace reducir la tasa de sustitución. ¿Qué significa la tasa de sustitución? De tu condición de trabajador a tu condición de jubilado, hoy, promedio sobre el bruto, sobre el salario en bruto, es una pérdida del 50%. En bruto y promedio. O sea que te quitan el 50% del sueldo. Así todo, la Argentina es el país de América Latina que mejor tasa de sustitución tiene. Así todo es baja. Chile tiene una tasa de sustitución del 35%. O sea, te jubilás con el sistema privado de jubilaciones y te jubilás con el 35% de tu salario. Por ende, eso es lo que van a provocar acá, metiéndote el 25 promedio de tus remuneraciones y te van a hacer jubilar a la chilena. Ahora, la provincia de Buenos Aires, que va a seguir el mismo camino con el tema de la reforma previsional, tiene, ¿y se acuerdan cuando se lo endilgó a Delía, que se jubiló de privilegio? En realidad, por la culpa, si se quiere, de Delía, que en realidad no es ninguna culpa, la ley de la provincia de Buenos Aires toma la mejor remuneración dentro de los 3 últimos años, no de los últimos 3 años, de los mejores 3 remuneraciones, de los 3 años consecutivos o 5 alternados. Por ende, el trabajador de la provincia de Buenos Aires tiene una mejor condición. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también se va a eliminar eso, porque recordemos que con la ley de reparación histórica le metieron la posibilidad a las provincias que tienen sus propias cajas de modificar y armonizar el sistema previsional. Y lo que provoca, con esto cierro, es la llegada de lo que siempre dije y anuncié, y cada vez más cerca lo tenemos, el retorno de las FJP. ¿Y el Fondo Monetario quiere eso? Claro, el Fondo Monetario quiere lo que es el promedio de las remuneraciones, disminuirlo para bajar la tasa de sustitución. El advenimiento de la FJP, la compatibilidad, recordemos que hoy esa pensión universal al adulto mayor, que es una pensión asistencial, con la pensión por fallecimiento de una cónyuge o de un conviviente, es incompatible. O sea, no podés tener los dos beneficios. Bueno, lo van a prorrogar a la jubilación. Es decir, quien tenga una jubilación, que cada vez va a ser menos gente la que tenga una jubilación, y más que tengan pensiones asistenciales, bueno, la jubilación con la pensión por fallecimiento, que hoy es compatible, la van a mandar de incompatibilidad. Entonces vos vas a tener solamente un beneficio por titular, una prestación por titular. Y lo que van a hacer, por último, es asistencializar el mercado del jubilado. Es decir, el mercado del jubilado lo que va a hacer es recibir una limosna en vez de un derecho. Sí, sí, exactamente. En vez de derecho te estoy haciendo el favor que te entrego de darte esta suma. Asistencialismo. Esta suma. Y bueno, cortito tenemos que pasar al otro lado del estudio. Y también ya lo mencionaste, otro aumento de la edad jubilatoria. Y aumento de la edad jubilatoria. Sí. Todos peor, ¿no? Con esto quieren volver a la privatización. Claro. Quieren volver a quedarse con la plata de los jubilados. Y yo lo quiero decir, Amado Udú está preso. Por esto. Por esto. ¿Sí? Por haber sido el que imaginó la ingeniería para que esa estafa al pueblo argentino no se pudiera seguir cometiendo. Bien, Eduardo vale la aclaración. Valdés. Bueno, vamos a hablar de Brasil porque realmente el efecto Bolsonaro en la República Argentina. Pero además Brasil, se volvieron todos locos. ¿Qué lectura haces de la región? Vos sabés y mucho. Yo no diría que se volvieron locos. Bueno, por eso digo, Yo ¿qué lectura prefiero haces? decirles, muchachos, que hagamos nuestra propia autocrítica. A ver. El ministro Guedes, Sí. ustedes anunciaron todo lo que quiere hacer, iba a ser ministro de Dilma Rousseff. Bien, perfecto. No, Primera no. contradicción es clarísima, Hay tal una cual. contradicción también, que en la Argentina se mantuvo, nunca se imaginó en algún momento que pasamos la crisis del 2008 de ir hacia un neoliberalismo. Segundo, Bolsonaro A pesar de las presiones, a pesar de las presiones, de claro. sectores muy poderosos. Segundo, yo creo que el PT adoleció en esas alianzas que hizo, que mucha de su base social votó a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro no hubiera sacado los números que sacó si no lo hubieran votado algunos de los que votaron a Lula o a Dilma en otra época. Voy a este tema. Y entonces,
Creo que hay diferencias con Brasil y la Argentina. El Acá tema de existe- instalar el discurso, que hay una similitud, por eso que vos lo plantees, por tu experiencia internacional, instalar el discurso. El PT, a mí me tocó, yo lo comenté acá en el programa, que entrevisté a varios estudiantes universitarios que están acá, brasileros, y el tema es se robaron todo. La frase que se utiliza acá con el gobierno anterior, donde sí sabemos que hay chorros y sabemos gente muy laburadora. Pero instalaron esto en Brasil, ¿cómo lo ves vos? ¿Sí? Bueno, lo instalaron en Brasil y hoy está claro, si querés, para darle una continuidad, el juez Moro, que es el que se encargó de perseguir a Lula, a pesar de meterlo preso sin pruebas, hoy acepta ser flamante ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, esto nos cierra a nosotros un círculo. Un ministro de Economía neoliberal, un militar muy resentido de las viejas historias, al punto, acordémonos que cuando él vota la destitución de Dilma, hace un viva al ministro, hay que tener en la cabeza, ¿no?, que le hace un viva al militar que torturó a Dilma Rousseff. Sí, sí. Reivindicó la tortura. Sí. En el Parlamento brasilero. Bueno, son cosas tan distintas que acá no pueden ser, no pueden suceder. Acá el que se la está vendiendo de Bolsonaro es campera amarilla. Sí, Olmedo. Olmedo. Es una payasada. Y creo, la verdad, que la única que está en aptitud de ser Bolsonaro en la Argentina se llama Elisa Carrió. Sí. Depende de ella. Bien. ¿Ves una posibilidad de que eso ocurra? Yo quería puede ser, agregar, puede dice ser. Juan A ver, un Carlos, poquito de Lula, contanos un poquito de Lula. Un elemento, ¿no? Que cerramos el programa. Bolsonaro gana Sí. porque Lula está preso. También. Bien. Primero, con Lula libre, Lula le llevaba 30 puntos a Bolsonaro cuando los dos hacían campaña en libertad. Para ambos. Y ahí Tenemos- me sí, me tenemos- queda picando la pregunta, porque ya tenemos que cerrar, pero digo, ¿vos ves alguna posibilidad de que el gobierno, entrampado con la economía el año que viene, se tiente en tratar de meter presa a Cristina como líder de la oposición? Yo creo que el gobierno puede llegar hasta ese punto, sí. Sin ninguna duda. Acá dice seguro, acá dice Cristian de Alessandro. ¿Vos pensás lo mismo, Gordo? ¿Creés que pueden tentarse en esa situación? Mira, yo la veo más grave aún. Yo creo que es un tema a resolver. Yo creo que a Cristina la tienen presa sin estar presa, porque habiéndole preparado 4 juicios orales el año que viene, es condicionar permanentemente el discurso que tiene que hacer alguien Si va a que campaña, si va a trabajar que se en campaña. plantea generar esperanza en el pueblo argentino para Bien. una continuidad. Bien. Bueno, se nos fue el programa, nos quedaron Sí, temas, volando, la sí, verdad que- muchísimos Pero bueno, temas. ¿qué vamos a hacer? Es Realmente muy, pero muy interesante. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? Dale, el jueves a las 9, como siempre, acá en CN23 y las repeticiones que tienen. a lo largo Acá, de la economía 4D, la cuarta dimensión de la economía, la dimensión social, nunca te va a faltar en este programa. Chao. Gracias a los invitados, chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.